Los 10 últimos papas de la Iglesia Católica. Papa Pío X. Su pontificado abarcó del año 1903 al 1914. A comienzos del siglo XX, la figura humilde de Giuseppe Sarto ascendió al trono papal bajo el nombre de Pío X. Este papa, de origen campesino, trajo consigo un lema audaz: instaurare omnia in Cristo, restaurarlo todo en Cristo. Con una fe inquebrantable y mirada paternal, Pío X se propuso purificar la doctrina frente a los aires modernos que soplaban en la Iglesia. Enfrentó con firmeza el modernismo teológico, considerándolo la suma de todas las herejías, y promulgó la encíclica Pascendi Dominici Gregis para combatir esos errores contemporáneos. Su voz resonaba clara desde el Vaticano, convocando a la fidelidad a la tradición en tiempos de cambio. Pío X no solo combatió ideas, también impulsó renovaciones espirituales. Fomentó la comunión frecuente, alentando a que los fieles y especialmente los niños recibieran la Eucaristía desde temprana edad. Bajo su guía piadosa, la misa y el canto gregoriano recobraron esplendor con reformas litúrgicas que acercaron la fe al pueblo. En un esfuerzo monumental, encargó la primera codificación del derecho canónico de la historia de la Iglesia para unificar leyes eclesiásticas dispersas. Pío X vivió con sencillez evangélica incluso como pontífice, rechazó todo lujo y se hizo querido por su caridad durante las dificultades sociales de la época. En 1914, su corazón se apagó mientras las nubes de la Gran Guerra se cernían sobre Europa, pero su legado espiritual perduraría. Décadas más tarde, la Iglesia reconoció su santidad. Fue canonizado en 1954 por Pío XII. Así concluye el capítulo de un Papa Santo, cuya bondad y firmeza doctrinal marcaron para siempre el rumbo del siglo. Papa Benedicto XV. Su pontificado abarcó del año 1914 al 1922. El otoño de 1914 trajo a la cátedra de Pedro a Benedicto XV, el Papa de la Primera Guerra Mundial. Giacomo de la Chiesa apenas llevaba meses como cardenal cuando fue elegido pontífice, justo al estallar la Gran Guerra. Con la voz entrecortada por la angustia, llamó a aquel conflicto el suicidio de la Europa civilizada. Desde Roma, Benedicto XV se convirtió en un apóstol incansable de la paz. Ofreció mediaciones que las potencias beligerantes ignoraron, clamó por treguas navideñas y denunció la guerra como una matanza inútil. Su neutralidad activa buscaba ser faro de cordura en un mundo enloquecido. Aunque sus ruegos fueron desoídos en los despachos de los poderosos, su corazón no se amilanó. Con Europa en llamas, Benedicto XV enfocó el papel de la Iglesia en la acción humanitaria, organizó envíos de alimentos a poblaciones hambrientas, intercambió prisioneros de guerra y creó una oficina de búsqueda de desaparecidos, dando alivio a miles de familias. Mientras los cañones tronaban, él escribía cartas ardientes contra el nacionalismo ciego y el odio racial, recordando los valores cristianos que podían salvar a la humanidad del abismo. Tras la guerra, este papa diplomático trabajó por reconciliar a la Iglesia con las naciones, restableció relaciones con Francia y sentó bases para resolver la llamada cuestión romana. Benedicto XV falleció en 1922, agotado pero habiendo sembrado semillas de paz. La historia lo recordaría como el padre de la diplomacia vaticana y profeta de paz, cuyas súplicas anticiparon la necesidad de fraternidad en medio del caos. Papa Pío XI. Su pontificado abarcó del año 1922 al 1939. Al despuntar los felices años 20, Pío XI, nacido a Chillerati, tomó las riendas de la Iglesia, decidido a guiarla en el agitado período de entreguerras. Este papa, erudito y enérgico, fue testigo de los extremos de la humanidad, vio esperanzas de prosperidad, pero también el auge de ideologías totalitarias. Con mano firme y fe profunda, Pío XI destacó por sus múltiples facetas. Lo llamaron el Papa de las encíclicas y el Papa de las canonizaciones, pues escribió más de 30 cartas encíclicas y llevó a los altares a 33 nuevos santos, como Teresa de Lisieux y Juan Bosco,
inspirando con sus ejemplos a un mundo necesitado de virtudes. Pero su legado más célebre fue enfrentar grandes desafíos políticos de su tiempo, protegiendo la libertad de la Iglesia ante cualquier régimen. En 1929, Pío XI logró un hito histórico: la firma de los Pactos de Letrán con la Italia de Mussolini, resolviendo la cuestión romana, abierta desde 1870. Estos acuerdos crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano, dando al papado soberanía e independencia nuevamente. Triunfante, Pío XI agradeció el mutuo reconocimiento, llamando sorprendentemente a Mussolini hombre de la providencia. Sin embargo, su conciencia cristiana no cayó ante las sombras del fascismo y el nazismo. Alzó su voz con valentía inusual. En la encíclica Non abbiamo bisogno, 1931, denunció la opresión fascista en Italia. Con Mitbrennender Sorge, 1937, escrita en alemán clandestinamente, condenó el racismo y paganismo del nazismo en Alemania. Y con Divini Redemptoris, 1937, alertó sobre los peligros del comunismo ateo. Pío XI también sufrió al ver persecuciones, como la Guerra Cristera en México, contra la que protestó enérgicamente. Aquel anciano pontífice, de voz suave pero firme, emergió como conciencia moral en tiempos oscuros. Cuando falleció en febrero de 1939, con la Segunda Guerra Mundial asomando, dejó a la Iglesia preparada espiritualmente y diplomáticamente para afrontar el vendaval que se avecinaba. Su recuerdo perdura como el de un pastor que buscó la paz de Cristo en el convulso reino de los hombres. Papa Pío XII. Su pontificado abarcó del año 1939 al 1958. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, el cardenal Eugenio Pacelli asumió el papado con el nombre de Pío XII. Era marzo de 1939 y el mundo se precipitaba al abismo. Aristócrata romano y diplomático experimentado, Pío XII hizo de la neutralidad vaticana su escudo durante el conflicto global. Su silueta vestida de blanco recorría en soledad los pasillos del Vaticano, orando por la humanidad herida. Cuando las bombas caían, él abría las puertas del Vaticano a refugiados, escondiendo a cientos de judíos perseguidos en conventos y casas religiosas, gestos de caridad silenciosa que salvaron vidas, aunque a costa de críticas posteriores por su silencio público ante el Holocausto. El Papa caminaba en una cuerda floja. Cada palabra podía azuzar represalias nazis. En Navidad de 1942, pronunció un mensaje radial cifrado, aludiendo a los cientos de miles que, sin culpa propia, por su nación o raza, son llevados a la muerte. Era un grito velado contra el genocidio. Con la posguerra, Pío XII se erigió en faro espiritual para un mundo en reconstrucción. En 1950, en medio de la esperanza naciente, proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María, subrayando la trascendencia de la vida más allá de la muerte. Guiando a la Iglesia en la Guerra Fría, excomulgó en 1949 a los católicos que abrazaran el comunismo, dejando clara su postura frente al ateísmo militante. A Pío XII se le recuerda también por su elegancia intelectual. Fomentó los estudios bíblicos, modernizó el acercamiento de la Iglesia a la ciencia, aprobando por ejemplo teorías cosmológicas que hablaban del átomo primigenio, Big Bang, y reformó la liturgia de la vigilia pascual, preludio de cambios mayores. Pero sobre todo, el mundo veía en sus ojos grises la bondad de un pastor. Era llamado pastor angélico. En los duros años de la posguerra atendió personalmente a los más necesitados, enviando alimentos y consuelo a los países devastados. Al fallecer en 1958, tras casi 2 décadas de pontificado, millones lloraron al Papa de la Guerra y la Paz. Su figura, rodeada de un aura de santidad para unos y polémica para otros, dejó una huella indeleble. Hoy la Iglesia lo honra como venerable, reconociendo sus virtudes heroicas, mientras historiadores siguen explorando su compleja herencia en aquellos tiempos de tinieblas. Papa Juan XXIII. Su pontificado abarcó del año 1958 al 1963. En octubre de 1958, un anciano bonachón de sonrisa entrañable fue elegido papa contra todo pronóstico. Angelo Giuseppe Roncalli,
Tomó el nombre de Juan XXIII, y el mundo pronto lo conocería cariñosamente como el Papa Bueno, aunque muchos pensaban que, a sus 76 años, sería un pontífice de transición. Juan XXIII sorprendió a todos con un espíritu joven y renovador. Apenas 3 meses después de su elección, sacudió a la Iglesia anunciando el Concilio Vaticano II. Ante los cardenales atónitos, este abuelo bondadoso hablaba con la fuerza de un profeta. La Iglesia debía abrir las ventanas y dejar entrar aire fresco. Con ese gesto, Juan XXIII iniciaba en 1962 una gran asamblea ecuménica destinada a modernizar la Iglesia, promover la unidad de los cristianos y dialogar con el mundo contemporáneo. Aunque no viviría para ver su conclusión, puso en marcha la mayor renovación eclesial del siglo XX. Juan XXIII ejerció el papado como un pastor cercano al pueblo y al mundo. En plena Guerra Fría, su corazón de pacificador se conmovió con la crisis de los misiles en 1962. Respondió escribiendo la encíclica Pacem in Terris, 1963, dirigida no solo a católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad, implorando paz entre las superpotencias y respeto a la dignidad humana. Bajo su guía, la Iglesia alzó su voz por los derechos sociales en Mater et Magistra, 1961, entendiendo que la Iglesia es madre y maestra en cuestiones de justicia. Juan XXIII tenía además un carisma sencillo. Visitó enfermos en hospitales, abrazó a presos en la cárcel de Roma con palabras de perdón, haciendo tangible la misericordia divina. Los romanos, sorprendidos y conmovidos, lo veían pasear por la ciudad, rompiendo el protocolo, siempre con buen humor. Su humanidad traspasaba fronteras religiosas y políticas. Cuando murió en junio de 1963, el mundo entero, líderes del este y oeste incluidos, le rindió homenaje. Fue beatificado en el año 2000 y finalmente canonizado en 2014 junto a Juan Pablo II, reconociéndose la santidad de aquel Papa que con su bondad, valor y visión, inauguró una nueva primavera en la Iglesia. Papa Pablo VI. Su pontificado abarcó del año 1963 al 1978. El tímido y reflexivo Giovanni Battista Montini asumió la sede de Pedro tras Juan XXIII, tomando el nombre de Pablo VI. Le tocó la enorme tarea de pilotar la barca de la Iglesia en tiempos de cambios vertiginosos, completando la obra conciliar iniciada por su predecesor, y así lo hizo. Pablo VI reabrió el Concilio Vaticano II inmediatamente y lo guió con mano segura a su clausura en 1965. Su corazón ardía por llevar a buen puerto las reformas. Bajo su liderazgo, se aprobaron constituciones históricas que modernizaron la liturgia permitiendo la misa en lenguas vernáculas para acercarla al pueblo, redefinieron la relación de la Iglesia con el mundo, la célebre Gaudium et Spes, y promovieron el ecumenismo y la libertad religiosa. La imagen de Pablo VI, con los brazos abiertos en la plaza de San Pedro el día de la clausura conciliar, simbolizaba una iglesia tendiendo puentes al mundo. Pablo VI fue un papa de diálogo y de viajes pioneros. Rompió una tradición de siglos al convertirse en el primer pontífice en peregrinar por los continentes. En 1964 viajó a Tierra Santa y se encontró con el patriarca ortodoxo Atenágoras, en un abrazo fraterno que puso fin a 900 años de cisma simbólico. Al año siguiente habló ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, clamando «Nunca más la guerra». Recorrió Asia, América, África, llevando un mensaje de paz y entendimiento. Internamente, Pablo VI tendió la mano a otras confesiones cristianas y otras religiones como nunca antes, ganándose respeto mundial. Sensible a las problemáticas sociales, en 1967, publicó Populorum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos, defendiendo a los pobres y denunciando las injusticias norte-sur. Pero quizás su documento más conocido fue Humanae Vitae, 1968, donde reafirmó la postura tradicional de la Iglesia sobre la moral conyugal y se pronunció contra la anticoncepción artificial. Aquella encíclica desató intensas controversias en Occidente, reflejando la tensión entre renovación y continuidad. Pablo VI sufrió en carne propia las incomprensiones de una época convulsa, vio protestas del 68,
cambios culturales y desafíos a la autoridad eclesial, manteniéndose firme pero con gran dolor personal. Sin embargo, nunca perdió la esperanza. Al morir en agosto de 1978, agotado tras 15 años de servicio, dejó una iglesia más abierta al mundo, pero no exenta de tensiones. Su santidad de vida fue reconocida al proclamarlo santo en 2018. La historia lo recordará como el Papa que concluyó el concilio, viajó por la paz y sostuvo el timón en la turbulenta travesía del posconcilio. Papa Juan Pablo I. Su pontificado abarcó el año 1978. Tras la intensa era de Pablo VI, llegó al solio pontificio una sonrisa que iluminó al mundo, aunque solo fuera por poco más de un mes. Albino Luciani, patriarca de Venecia, se convirtió en Juan Pablo I en agosto de 1978, uniendo en su nombre el tributo a Juan XXIII y Pablo VI. Desde el primer instante, se ganó el apodo de «el Papa de la Sonrisa» por su expresión afable y cercanía espontánea. Renunció a la pompa de la coronación papal, prefiriendo una sencilla misa de inicio de pontificado. Su estilo humilde conectó de inmediato con la gente. Hablaba con palabras simples, empleaba anécdotas tiernas en sus catequesis y hasta bromeaba en público, algo inusual en un papa. Juan Pablo I quería una iglesia más comprensible y cercana, una humanización del papado según sus propias notas. Se dice que planeaba continuar aplicando el concilio con reformas pastorales y administrativas, y muchos auguraban una primavera de sencillez evangélica. Pero el destino tenía otros designios. Tras solo 33 días de pontificado, en la madrugada del 28 de septiembre de 1978, Juan Pablo I murió repentinamente mientras dormía. La noticia conmovió al mundo y dio pie a conjeturas y teorías conspirativas, pues pocos podían creer que aquella figura llena de vida y calidez desapareciera tan pronto. Oficialmente, falleció de un infarto agudo al miocardio. Su breve paso por el Vaticano dejó, no obstante, una huella imborrable, una nueva manera de ser papa, sencilla, sonriente y paternal. En tan poco tiempo, había recordado con su ejemplo la virtud de la humildad, insistiendo en llamarse «yo, el humilde siervo», y subrayado la importancia de la alegría cristiana. Décadas después, la Iglesia reconoció sus virtudes heroicas y un milagro atribuido a su intercesión. Juan Pablo I fue beatificado en 2022 por el Papa Francisco. En la memoria colectiva quedará para siempre aquella sonrisa luminosa que, aunque fugaz, brilló con la luz de la bondad y la sencillez del Evangelio. Papa Juan Pablo II. Su pontificado abarcó del año 1978 al 2005. En octubre de 1978, una voz con acento polaco resonó en la plaza de San Pedro. «No tengáis miedo». Era Juan Pablo II, primer papa no italiano en más de 450 años, y proveniente de la lejana Polonia. Karol Wojtyła, con apenas 58 años, llegó al papado como un torbellino de energía, deporte y carisma, que revitalizó la figura pontificia. Su pontificado se extendería por casi 27 años, uno de los más largos de la historia en los cuales el mundo cambió drásticamente, y él sería un protagonista global. Con una fe a toda prueba y un talento excepcional para comunicar, Juan Pablo II se convirtió en peregrino incansable. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, visitando 129 países, llevando el mensaje del Evangelio a multitud de culturas y pueblos. Nunca un papa había estado tan cerca físicamente de la gente. Millones acudían a verlo, como si de un rockstar espiritual se tratase. Desde las selvas de África hasta los barrios humildes de Latinoamérica, su figura vestida de blanco fue sinónimo de esperanza. Juan Pablo II jugó un papel crucial en las transformaciones políticas del siglo XX. Firme opositor del comunismo, su apoyo al movimiento Solidaridad en su Polonia natal y sus continuos llamamientos a la libertad contribuyeron a debilitar la cortina de hierro. El Papa polaco se convirtió en símbolo del anticomunismo cristiano e inspiró a millones en Europa del Este a mantener la fe y la resistencia pacífica. Cuando finalmente cayó el muro de Berlín en 1989,
muchos vieron en él a uno de los artífices morales de aquel momento histórico. Su influencia trascendía la política. Promovió decididamente el diálogo interreligioso, siendo el primer papa moderno en visitar una sinagoga, Roma 1986, y en entrar en una mezquita, Damasco, 2001, y convocó a líderes de distintas religiones a orar por la paz en Asís. También pidió perdón por errores históricos de la Iglesia, desde la Inquisición hasta el caso Galileo, en un valiente gesto de purificación de la memoria. Amante de la juventud, inició las Jornadas Mundiales de la Juventud, congregando a millones de jóvenes en torno a la fe. Sin embargo, en medio de su incansable actividad, sufrió la prueba del dolor. En 1981, un atentado casi acabó con su vida, pero sobrevivió milagrosamente a los disparos de un agresor en la Plaza de San Pedro. Él mismo atribuyó su salvación a la intercesión de la Virgen de Fátima, perdonando públicamente a su atacante en un gesto impresionante de misericordia. Con el paso de los años, Juan Pablo II envejeció a la vista del mundo, afectado por la enfermedad de Parkinson, pero jamás dejó de servir. Su última lección la dio desde la ventana del Vaticano, sufriendo pero sonriendo a quienes oraban por él. Cuando murió el 2 de abril de 2005, una multitud incontenible llenó Roma con el grito «Santo súbito». Y, en efecto, la Iglesia aceleró los pasos. Apenas 9 años después, Juan Pablo II fue canonizado en 2014, junto al Papa Bueno, Juan XXIII. Durante su pontificado había elevado a los altares a 482 santos más que todos sus predecesores de 5 siglos combinados, mostrando su deseo de brindar modelos de santidad de todos los pueblos y condiciones. Karol Wojtyła dejó un legado vastísimo, desde la teología del cuerpo en el campo doctrinal, hasta una nueva geografía del papado en el terreno pastoral. Por su carisma, su defensa de la dignidad humana frente a toda opresión y su capacidad de conectar con creyentes y no creyentes, Juan Pablo II es recordado no solo como un santo, sino como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, un gigante espiritual cuyos ecos resuenan en la historia reciente. Papa Benedicto XVI. Su pontificado abarcó del año 2005 al 2013. Con el paso de los años, Juan Pablo II envejeció a la vista del mundo, afectado por la enfermedad de Parkinson, pero jamás dejó de servir. Su última lección la dio desde la ventana del Vaticano, sufriendo pero sonriendo a quienes oraban por él. Cuando murió el 2 de abril de 2005, una multitud incontenible llenó Roma con el grito «Santo súbito». Y, en efecto, la Iglesia aceleró los pasos. Apenas 9 años después, Juan Pablo II fue canonizado en 2014, junto al Papa Bueno Juan XXIII. Durante su pontificado había elevado a los altares a 482 santos más que todos sus predecesores de 5 siglos combinados, mostrando su deseo de brindar modelos de santidad de todos los pueblos y condiciones. Karol Wojtyła dejó un legado vastísimo, desde la teología del cuerpo en el campo doctrinal hasta una nueva geografía del papado en el terreno pastoral. Por su carisma, su defensa de la dignidad humana frente a toda opresión y su capacidad de conectar con creyentes y no creyentes, Juan Pablo II es recordado no solo como un santo, sino como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, un gigante espiritual cuyos ecos resuenan en la historia reciente. Benedicto XVI guió la Iglesia con enseñanza clara y serena. Escribió 3 encíclicas, Dios es amor, Salvados en esperanza y la caridad en la verdad, que profundizaron en el amor cristiano, la esperanza y la ética social en la globalización. Luchó también contra la pederastia clerical, se reunió con víctimas, endureció medidas contra abusadores y pidió perdón por esos pecados desde dentro de la Iglesia, aunque la crisis dañó la confianza de muchos. Su pontificado dio un giro inesperado y revolucionario en 2013. Sintiendo sus fuerzas físicas disminuidas y tras mucha oración, Benedicto XVI tomó la decisión sin precedentes en siglos, renunció al papado. Anunció el 11 de febrero de 2013 que dejaba el ministerio petrino por falta de fuerza del cuerpo y del espíritu, debido a su avanzada edad. Era el primer papa en abdicar voluntariamente desde Gregorio XII en 1415.
El mundo quedó atónito ante aquel gesto de humildad y valentía, reconociendo que el papado no es poder sino servicio. A partir de entonces se le conoció como Papa Emérito, retirándose a una vida de oración y estudio en un monasterio dentro del Vaticano. Benedicto XVI, el Mozart de la teología, vivió tranquilamente hasta su fallecimiento a finales de 2022, habiendo dejado un testimonio de intelectualidad al servicio de la fe y de modestia en el ejercicio del poder. Será recordado como un gran sabio y maestro de la Iglesia, cuyo acto final de renuncia subrayó que el Papa es, ante todo, un servidor de la verdad y del Evangelio, incluso en la renuncia a los honores. Papa Francisco. Su pontificado abarcó del año 2013 al 2025. La tarde del 13 de marzo de 2013, una multitud en la plaza de San Pedro aplaudía sorprendida al escuchar el nombre del nuevo Papa, Francisco. Por primera vez en la historia, un latinoamericano, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, de Buenos Aires, se convertía en sucesor de Pedro. Además, era el primer papa jesuita y el primero originario del hemisferio sur. Desde el balcón central de la basílica, Francisco saludó con un humilde «Buonasera», «Buenas noches», e hizo algo inaudito. Pidió a la gente que rezara por él antes de dar la bendición. Ese gesto sencillo marcó el tono de su pontificado. Francisco el Papa, de los pobres, trajo un estilo pastoral cercano y llano. Rehusó los aposentos pontificios para vivir en la residencia de Santa Marta. Se desplazaba en vehículos modestos, llamaba personalmente por teléfono a quienes le escribían y visitaba espontáneamente barrios marginales. El mundo vio en él la continuidad del espíritu de San Francisco de Asís, de quien tomó el nombre, pobreza, paz y amor a la creación. Desde el comienzo, Francisco emprendió profundas reformas y acciones simbólicas. Convocó un consejo de cardenales para reformar la curia romana y hacerlo más transparente y eficiente, esfuerzo cristalizado años después en la Constitución Praedicate Evangelium. Batalló contra la corrupción y falta de transparencia financiera en el Vaticano, avanzando en la limpieza del Banco Vaticano. En 2013 publicó Evangelii Gaudium, programática exhortación sobre la alegría del Evangelio, llamando a una iglesia en salida, misionera y cercana a los descartados de la sociedad. Francisco puso en el centro temas acuciantes del mundo contemporáneo, la ecología integral con la encíclica Laudato Si de 2015, un apasionado llamado a cuidar la casa común frente al cambio climático, y la fraternidad humana con Fratelli Tutti 2020, promoviendo una cultura del encuentro en un mundo polarizado. Nunca un papa había hablado tan claro sobre la crisis ecológica y las desigualdades sociales, ganándose elogios de líderes globales en ámbitos más allá de lo religioso. Francisco también se destacó por sus gestos de misericordia y apertura. En el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, 2016, enfatizó que la Iglesia debía ser hospital de campaña, sanando heridas. En innumerables ocasiones denunció la globalización de la indiferencia ante migrantes y refugiados. No dudó en viajar a la isla de Lesbos para abrazar a refugiados sirios y llevarse a algunas familias en el avión papal para darles asilo. Profundizó el diálogo interreligioso reuniéndose en 2019 con el gran imán de Al-Azhar y firmando el histórico documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi. Practicó la cercanía con todos, lavó los pies a reclusos y mujeres el Jueves Santo, visitó enfermos de COVID-19 en hospitales, e impulsó sinodalidad dentro de la Iglesia, escuchando la voz del pueblo de Dios en un proceso global de consulta. Durante la pandemia del 2020, su imagen orando solo bajo la lluvia en una plaza de San Pedro vacía, quedará como símbolo de consuelo para la humanidad doliente. Además, Francisco pasará a la historia por ser un fabricante de santos aún mayor que sus predecesores. En su primera ceremonia de canonización en 2013, inscribió de una sola vez a más de 800 mártires de Otranto, y desde entonces ha proclamado más santos que ningún otro papa, superando el récord de Juan Pablo II. Entre ellos, canonizó a figuras contemporáneas de fuerte impacto, como la Madre Teresa de Calcuta y Óscar Romero. Bajo su pontificado, también fueron declarados santos dos de sus predecesores, Juan XXIII y Juan Pablo II en 2014, Pablo VI en 2018, subrayando la continuidad sagrada de la misión papal.
Tras 10 años de pontificado, Francisco seguía impulsando a la Iglesia a soñar en grande. En 2023 inició un inédito sínodo sobre la sinodalidad, buscando una Iglesia más participativa e inclusiva. Y aunque la edad avanzada y algunos achaques parecían pesar sobre sus hombros, su mirada permanecía vivaz y su voz seguía clamando por los pobres, por la paz tratando de mediar en conflictos como el de Ucrania, y por una espiritualidad auténtica, libre de mundanidad. En abril de 2025, el Papa Francisco concluyó su servicio en la tierra tras 12 años llenos de gestos revolucionarios, partiendo a la casa del Padre. El mundo lo despidió con gratitud y oraciones, conscientes de haber presenciado una época de cambio. Francisco deja un legado imborrable, el de una iglesia más sencilla y acogedora, comprometida con la justicia y el cuidado del planeta, una iglesia en diálogo abierto con todas las culturas. Su pontificado ha sido como un fresco amanecer de primavera, recordándonos que el Evangelio de Cristo es alegría, es servicio, es amor en acción. Y así finaliza este recorrido por la historia reciente de los papas, una travesía de fe y humanidad que continúa inspirando al mundo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.